Ahí tenemos en la pantalla dos palabritas que quizás una la conozcamos más que la otra. Y una es pandemia o endemia. Todos conocemos la palabra pandemia, ¿verdad? Hemos estado familiarizados durante muchísimo tiempo con la palabra pandemia. Y esa imagen ahí vemos que nos genera miedo, nos ha generado miedo, dudas. Y después tenemos otra palabrita que es endemia, que tiene que ver con la otra, tienen las dos, tienen una que ver con la otra. Y yo quiero decirles, estuve estudiando, estuve viendo a ver qué significa cada palabra, porque usted las ve parecidas, se conjugan entre ellas y vamos a ver qué es cada palabra. Y dice que pandemia, y vamos a ir apretando atención los detalles de lo que es una pandemia para ir entrando en lo que es la palabra del día de hoy. Dice que pandemia es una enfermedad X. Nosotros hoy estamos sufriendo una pandemia que es de coronavirus, pero puede ser una enfermedad que llega a nuestras vidas X. Puede ser cualquier enfermedad. A lo largo de la historia han habido enfermedades como el ébola, como la fiebre amarilla, como no sé, tantas enfermedades que también han sido pandemias y han llegado a la humanidad. ¿Han llegado a qué? A bloquearnos. ¿Han llegado para qué? Para transformar nuestras vidas. Esa vida cotidiana que nosotros tenemos de tranquilidad, un día llega esta enfermedad y nos bloquea. Nos bloquea nuestros sueños, nos bloquea nuestros anhelos hacia adelante, nuestros proyectos, nuestros estudios. Llega para bloquearnos. Es una enfermedad que llega sin aviso, repentinamente. Eso es pandemia. Pero tenemos otra palabrita que dice endemia. ¿Alguno conoce la palabra endemia? ¿Alguno había escuchado la palabra endemia? Endemia es el paso posterior a la pandemia, que yo diría que es aún muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque la palabra endemia quiere decir crónico. Que esa enfermedad que una vez llegó a tu vida, o a la sociedad, o a tu barrio, ahora se va a volver crónico. Que vas a tener que convivir con esa enfermedad todos los días de tu vida. Que vas a tener que acostumbrarte a vivir con ello. Entonces, endemia es más grave que pandemia. Porque pandemia quizás dure unos meses, un año, 2 años, genera incertidumbre, pero cuando dice endemia, te dice, esto es para toda la vida. Para esto nadie tiene cura, nadie sabe lo que va a pasar. Tenemos que acostumbrarnos y se va a volver crónico. Tenemos más o menos claro qué significa cada palabra, ¿verdad? Pero ahora vamos a empezar a analizar nuestras vidas y nuestros corazones. Y yo quiero hacerles una pregunta. Todos tenemos pandemias y endemias en nuestras vidas. Todos tenemos esa enfermedad, tanto carnal como espiritual, que llegó un día sin previo aviso para transformar nuestras vidas. Todos tenemos esa situación traumática en la cual en nuestras vidas se ha transformado en una pandemia y tenemos que vivir con ella a diario. Y lo más triste de todo es que muchas de esas enfermedades se han vuelto endemia en nuestras vidas. Una pérdida familiar se ha arraigado en nuestras vidas y se ha vuelto endemia en nuestras vidas. ¿Cuándo llegó la droga? ¿Cuándo llegó el alcohol? Esa separación dolorosa
ese matrimonio que se destruyó, esa pérdida familiar, ese engaño, esa mentira que llegó de repente un día sin previo aviso y transformó nuestras vidas por completo. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue ese momento de que teníamos planes para adelante y ese momento sacudió nuestra rutina y nos bloqueó? Nos bloqueó por completo, nos bloqueó nuestros sueños, esos estudios que teníamos para adelante. Fueron bloqueadas por un cáncer, fueron bloqueadas por las drogas, fueron bloqueadas por una mentira, por un engaño. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue ese momento que esa situación se volvió endemia en nuestras vidas? Todos tenemos, ¿verdad?, pandemias y endemias en nuestras vidas. Esa situación traumática que nos cambió para siempre, de un día para el otro, cuando no lo esperábamos. Ahí llegó esa situación y nos transformó para siempre. Y nuestras vidas ya no son las mismas, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan a llegar voces de todos lados. No vas a salir de esa. No vas a poder. Tú tenés ese comercio, dio quiebra. No vas a salir adelante. Nunca más vas a poder levantar ese comercio. Entraste en depresión y te van a decir, vas a vivir toda la vida con esa depresión. Es una endemia en tu vida. Y te empiezan a decir, de esa nadie sale. Acostumbrate a tomar pastillas porque de esa nadie sale. Esa pérdida familiar que hace años que quizás sucedió o hace poco, pero no importa. Y vuelve a ser endemia en tu vida y todos los días tienes que estar conviviendo con esa pérdida, con ese engaño, con ese pecado que un día llegó a tu vida que no lo esperabas, pero sucedió. Y hoy tienes que convivir diariamente. Y dice que la endemia, hay momentos que son de tranquilidad. Y dice que también hay momentos que eso vuelve y volvemos a caer una y otra vez en la misma situación. A recordar ese momento traumático que no queríamos que llegara a nuestra vida, pero llegó y hoy convive dentro de nuestros corazones. Esa falta de perdón, eso de que perdiste a tu hijo y no puedes alcanzarlo por las drogas, porque no lo ves, porque tienes a tu padre, a tu madre lejos, por una discusión de un momento, y hace años que vives con esa pandemia, esa endemia en tu vida. Y las voces es, no creas. No creas. El mundo hoy nos dice, no creas en nada. No creas en nadie. Porque no hay solución, porque esto está cada vez peor, porque no hay una cura para tu enfermedad, porque vas a ir mes a mes al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, y siempre vas a lo mismo, a revolver esa herida que una y otra vez es recuerdo para ti. Y no puedes desprenderte. Se has vuelto pandemia y después se ha vuelto endemia en tu vida. Todas las voces dicen no creas. Pero cuando te digan de no creer, yo tengo una respuesta. Yo creo que todos la conocemos. Yo sí creo. Yo sí creo en alguien. Yo sí creo. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Yo sí creo. Yo tengo un Dios que me salva. Yo creo en un Dios que me rescató. Yo creo en un Dios que restaura vidas, que restaura matrimonio.
Yo creo en un Dios que cura enfermedades. Yo sí creo. Y eso es lo que tenemos que decirle a la sociedad. Cuando la sociedad te dice no creas en nada, nosotros tenemos que decirle sí creo. Sí, y te invito a que tú también creas en Jesús. Poneme la imagen. En ese Jesús que un día llegó a nuestras vidas y que nosotros tenemos y podemos decir, yo sí creo en alguien que trae paz, que trae esperanza. Yo sí creo. Yo voy a resumir una historia que hay en la Biblia, en la palabra del Señor, que está en Marcos capítulo 9 del 14 al 23. Esa historia es de un padre, no la voy a leer, eso lo dejo de deberes para ustedes, pero sí después vamos a leer un versículo que está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Esta historia es de un padre que tiene a su hijo cautivo, que tiene a su hijo endemoniado, y todas las voces eran de que ese niño, hoy adolescente, no tenía cura. Pero ahí estaba Jesús. Y ese padre tuvo la valentía de llevar a ese joven a los pies de Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿desde cuánto sufre esto? Y el padre le dice, desde niño. Y la palabra de Dios dice, el muchacho, o sea que es un adolescente, es un joven, que desde niño estaba sufriendo una enfermedad, que los demonios lo habían dejado mudo. Y dice la palabra de Dios que habían intentado prenderlo fuego, ahogarlo, para poder sacarle esa enfermedad, y nada, ni nadie podía curar esa enfermedad. Pero este padre tuvo la valentía de llevar a su hijo a los pies de Cristo. Y Jesús esta noche también te está diciendo a ti, ¿desde cuándo estás sufriendo esta penalidad? ¿Desde cuándo estás sufriendo ese trauma? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo estás sufriendo? Y este hombre le dice, desde niño. Yo no sé cuánto hace que llegó ese momento cúlmine de tu vida, en la cual tu vida cambió para siempre. Y hoy Jesús te dice, ¿por qué? ¿Por qué hace tanto tiempo estás aferrado a esa endemia en tu vida y no te puedes desprender? Y Jesús te dice, yo estoy aquí. Cuando todas las voces dicen, no creas, Él te dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, cuando este padre desesperado porque vio a Jesús así quería que le salvara, Jesús le dijo, dice así la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, te dice el Señor, para el que cree, todo, dice el Señor, le es posible. Amén. Todo. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu penalidad, no sé cuál es tu tristeza, no sé cuál es tu lucha, pero para el Señor dice, cree. Y después más adelante el Señor dijo, creo. Tomó esa decisión de creerle a Jesús y su hijo fue sanado. Cree en el Señor. Cree en el Señor porque Él dice que todo es posible para el que cree. Es tiempo de arrancar, que es difícil. Es tiempo de arrancar eso que te cambió tu vida, eso que está ahí en tu corazón, pero que el Señor te dice, cree en mí. Como hizo este hombre, tuvo la valentía y después dijo, sí creo, le dijo a Jesús.
sí creo, y su hijo fue sanado. Todos nosotros podemos ser sanados, no importa si tu herida es espiritual o carnal, si es un cáncer, si es una migraña, si es un dolor de artritis, si es un dolor espiritual, si es una pérdida, si es droga, si es alcohol. No importa, el Señor te está diciendo, ven a mí, ven a mis pies y cree, porque el que cree, todo es posible. Amén. Ahora vamos a leer otro versículo que reafirma el creer en el Señor. Y lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 5 y 6. Capítulo 53, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue herido por nuestros problemas, por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Lo que sufrió el Señor por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Creemos en Él o no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Cree en Él. Cree en ese Jesús que entregó su vida en la cruz por nosotros, que llevó nuestras rebeliones, que llevó nuestros problemas, que llevó nuestras angustias, que por sus llagas, dice la palabra, fuimos sanados. Pero Él nos dice, cree. ¿Qué te impide creer en el Señor? Cree, porque en Él todo es posible. No creas en el mundo que dice, no creo, no creas. Dile, yo sí creo. Porque quizás hay una lista de cosas que el Señor, cuando conocemos al Señor, el Señor ha quitado de nuestras vidas, ha transformado. Pero quizás hay cosas que están arraigadas como endemia en nuestra vida, crónico en nuestras vidas, y que cada día reflota y tenemos que convivir cada día con esa enfermedad, con esa angustia, con ese recuerdo, con ese engaño, con esa violación, con esa mentira, con esa separación, con esa pérdida familiar. Tenemos que convivir con ello. Pero tengamos la valentía como hizo ese hombre. Y Jesús le dice, ¿crees? Cree en mí, le dijo Jesús. Y automáticamente ese hombre, con tal de salvar la vida de su hijo, porque ya no había nada, porque hasta el fuego lo habían echado, porque lo habían querido hasta ahogar al hijo para poder que no sufriera más, y su hijo fue sanado. Cree en el Señor. Y no importa lo que estés pasando, vas a superar esa prueba. Y esas palabras de miedo, esas palabras de angustia, esas palabras que hoy día nos rodean y que nos atemorizan y que nos encierran en una depresión. Jesús vino para hacernos libres y para curarnos. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie y vamos a adorar al Señor con una canción hermosa. Y cerremos nuestros ojos, y el que sepa la canción que adora al Señor, el que sepa la canción que cante con todo su corazón. Y te invito a que entregues ese problema al Señor. Y dile al Señor, yo creo en ti, Señor. Creo que tú me puedes sanar, Señor. Sé que tú me puedes liberar.
has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, cántale el Señor, todo yo diré. A ver, cántale el Señor. Yo creo en tu palabra. Creo que me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que me levantarás. Tú me levantarás. Y yo creo en tu venida. Creo que me levantarás. Tú me levantarás. Cree y todos. Tú nos das fuerza. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Creo en el Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu palabra. Creemos en tu palabra, Señor. Creo que me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Y yo creo en tu venida. Yo creo que me levantarás. Me levantarás. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Dile sí, creo. Sigue adorando al Señor. Levanta tus manos y diga conmigo. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Y yo creo en tu venida. Creemos en tu venida, Creo que tú me levantarás. Creemos Me en ti. levantarás. Dios te vive, te reina. Me levantarás. Creemos en Jesús. Me levantarás. Tú me levantarás. Creemos en que Jesús es levantado. Creemos en que Jesús es salvavidas. Tú me levantarás. Cura cáncer. Sana toda enfermedad. Creemos en ese Jesús. Me levantarás. Que murió por nuestras rebeliones. Creemos en ese Jesús que por tu llaga fuimos sanados. En ese Jesús creemos. No importa las cosas. Yo creo No importa las en cosas. tu palabra. Creemos en tu palabra, Señor. Creo que Creemos en
Gracias. Me levantarás, yo creo. Gracias, Señor. Creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás, yo creo. Creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Lo levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Cántale al Señor. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Dile al Señor. No Tú te me canses de decirle al Señor. levantarás. No te canses. Tú me levantarás, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor. Y gracias por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos hemos permitido, Señor, entregarte nuestros problemas. Reconocer que tú eres nuestro Señor. Decirte que sí creemos que tú nos puedes rescatar, que tú nos puedes levantar. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque hemos dado ese paso. Hemos llegado hasta ti, Señor, y hemos podido decirte, sí creo. Sí creemos en tus promesas porque están aquí en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.